Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente hacia jóvenes y adultos. Dice nuestro texto lema: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Este es el estudio 13 de 13. Estamos concluyendo esta serie de estudios acerca del libro de Isaías. Y esta es correspondiente al domingo 25 de octubre de 2020. Recuerden que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, estamos estrenando nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios sobre el libro de Isaías. El tema es Día de Gozo y Alegría. Y está basado en Isaías 35, del 1 al 10, que se va a leer en este momento. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, ahora vamos a elevar una oración a Dios para poner este tiempo en las manos de Él. Los invito a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que ponemos en tus manos, que tú tomes control de él. Te pedimos que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones para su propia edificación y a corazones necesitados de esta tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo trabaje en ellos. Todo lo ponemos en tus manos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces el tema es Día de Gozo y Alegría. Y vamos a empezar con la introducción. Estamos en los capítulos finales del libro de Isaías, en la sección del 23 al 35, capítulos 23 al 35, muestra el modo en que Dios va a tratar con las naciones del mundo, algunas de las cuales son nombradas. Del capítulo 24 al 35 se trata con Israel y Judá, el pueblo que se nombraba como pueblo de Dios, pero sabemos que en este tiempo poco hacían para agradar a Dios. Estaban los que sinceramente decían ser pueblo de Dios, pero no obedecían las leyes ni aceptaban su dirección. Antes bien, dice la palabra,
han abandonado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás, como dice Isaías capítulo 1, versículo 4. Este grupo era la gran mayoría. Lo seguían nada más, lo decían de palabra, no con hechos. Había, sin embargo, un grupo de creyentes, un grupo pequeño, que estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a creer en sus promesas, a confesar sus pecados con humilde arrepentimiento, a buscar perdón y agradar a Dios en todo. Los profetas llaman a este grupo el remanente. El capítulo 35 presenta las condiciones que van a propiciar la bendición futura de los redimidos. La manifestación de la salvación completa de Dios. Entonces el remanente será especial tesoro para Dios. Regresará del cautiverio a una era de gozo y alegría. Aquí hablan del remanente. Vamos a suponer que es esa pequeña franja azul de la gráfica de pastel. Un pequeño grupo que sí era obediente a los mandamientos de Dios y los seguía con hechos, no nada más de palabra. Entonces dice nuestro Dios que esos son o iban a ser su especial tesoro. Bien, vamos a entrar a análisis del texto bíblico. Se divide en dos incisos. Inciso A, el desierto de alegría. Del versículo 1 al 6, en el capítulo 35 de Isaías. Vamos a iniciar con el versículo 1. Ahí está en pantalla, dice: se alegrará en el desierto y el sequedal. Se regocijará el Arabá y florecerá como la rosa. Aquí vemos que se habla de una transformación muy bonita, ¿verdad? De un terreno seco, árido, a un valle bonito, floreciente, por decir. Entonces, normalmente uno piensa en un desierto como en un lugar seco, árido, decíamos, arenoso, monótono y poco hospitalario, puesto que las temperaturas son extremas y a nosotros pues no nos gustan esas temperaturas extremas, ¿verdad? Entonces, así habría estado Judá después de las devastaciones del enemigo. ¿Quién es el enemigo en este tiempo de Judá? Babilonia, el pueblo babilónico, el imperio en ese entonces. Pero ahora el profeta está anunciando una tierra que vuelve a la vida, llena de gozo. El profeta habla de un lugar preparado para los que aman a Dios, ese remanente. Un periodo de gran bendición vendrá al pueblo de Dios, una época prefigurada por el regreso de los judíos del exilio babilónico. El regreso de los judíos del exilio babilónico. Primeramente ellos, ¿verdad? Primeramente, porque dice, se encuentra su realización definitiva en la obra salvadora de Jesucristo. Es decir, esto se extiende mucho más allá y mucho más lejos. En la obra salvadora de Jesucristo. Dos significados, ¿verdad? Uno en corto tiempo, que de hecho ya pasó, y otro que inició con el nacimiento de Jesucristo en esta tierra y culminará cuando Él reine aquí con nosotros. Muy bien. Versículo 2 dice: florecerá profusamente, se regocijará en gran manera y cantará con júbilo. Le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Sigue hablando de este cambio tan radical, ¿verdad? De un terreno árido, seco, desértico, a otro próspero, floreciente. Entonces, el desierto no puede producir de suyo esta abundancia de vegetación de que se está hablando. De las características del Líbano, del Carmelo y de Sarón. Valles verdes, bonitos, frondosos, florecientes.
pero le sería dada. Dios lo puede hacer todo, y Dios con su poder puede convertir a esta tierra desértica, a este sequedal, a un valle como el de Sarón, como el de Carmelo, como el de Líbano. Entonces Dios producirá esa exuberancia en un lugar que ordinariamente era seco y gris. Dios lo haría y cambiaría lo triste en gozoso y lo árido en verdor de vida. Es que para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Él lo puede hacer todo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, unas imágenes. Miren, si ustedes buscan la rosa de Sarón o flores de Sarón, ahí las tenemos. Qué bonitas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de vegetación, pues obviamente que en un desierto no se va a encontrar, ¿verdad? Pero Dios lo puede transformar todo. Muy bien, versículo 3. Dice, fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas vacilantes. Muy bien, ahora dejamos de hablar de la transformación de un terreno, de un desierto, para ahora empezar a dar ánimos a la gente, porque viene esa gente de Judá, viene del exilio babilónico sumamente afligida, triste. Entonces hay que animarla. Y para esto es el versículo 3. Ahora viene una exhortación a cobrar ánimo, a recobrar el vigor físico que en el cautiverio se había agotado. Las manos débiles, dice el versículo, por el miedo no funcionan debidamente. Las rodillas vacilantes, también dice el versículo, estas no pueden estar firmes. Son rodillas temblorosas, débiles. El temor, fíjese bien en esta frase tan importante que aplica para todos nosotros. El temor es una evidencia de incredulidad en las promesas del Todopoderoso. Entonces, el cristiano no debe sentir temor, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Sí, tenemos ataques, tenemos debilidades, pero temor no, porque eso reflejaría, dice, incredulidad de las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 4. Dice, decid a los de corazón opacado, fortaleceos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces, sigue dando ánimos esta palabra de Dios en el versículo 4 a esas personas débiles, necesitadas, a esas personas con rodillas vacilantes y con manos débiles, dice en el versículo 3. Entonces, los de corazón apocado, ¿quiénes son? Corazón apocado. Bueno, son aquellos que en sus pensamientos más íntimos están impacientes por la aparente demora en el cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, se desesperan. Quieren que Dios actúe pronto, conforme ellos quieren, las personas. Pero sabemos que Dios tiene su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. Debemos de tener paciencia entonces, no ser de un corazón apocado. A estos Isaías les manda que contemplen a Dios, que contemplen su majestad. Él viene a auxiliar a su pueblo y a vengarse de sus enemigos, pues es la recompensa según sus obras. Les da la recompensa según sus obras. Él salva no solo de los enemigos, fíjese bien, Dios salva no nada más de los enemigos, sino también del pecado con sus consecuencias. ¿Qué es lo que está haciendo el pecado en este mundo? A muchísimas personas los tiene encadenados, los tiene como esclavos el pecado. Solamente Cristo puede liberar esas cadenas a todas esas personas. Y ahorita al final vamos a decirles cómo. Muy bien. Versículo 5. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos
dice, y los oídos de los sordos se destaparán. Aquí está nuestro Dios actuando en beneficio de su pueblo, en la sanidad de su pueblo. En la era mesiánica, el pueblo de Dios experimentará un gran cambio. Dice, serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces, sabemos que ha habido épocas en las cuales los milagros de sanidades se han multiplicado. En la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, abundaron los milagros con nuestro Señor Jesucristo y luego con los apóstoles. Hubo muchísimos milagros que acercó a muchísima gente a la iglesia también, a la iglesia de Dios. Se pueden aplicar esta verdad a los sentidos espirituales también. En sentido espiritual, los ojos espirituales que son abiertos para ver las maravillas del Señor, y los oídos que son destapados para oír la voz del Señor. Entonces esto puede tener dos sentidos, el sentido de la sanidad y el sentido espiritual, que lo acabamos de mencionar. Muy bien. Versículo 6 dice, entonces el cojo saldrá como un ciervo, como un venado. Y cantará la lengua del mudo. Bueno, qué descripción tan hermosa del cambio que habrá en las bendiciones del Señor, ¿verdad? Ver a una persona que no podía caminar y de repente la vemos brincando, corriendo. Israel volvió de la cautividad seriamente incapacitado, seriamente dolido, seriamente herido, y Dios le dio la sanidad evangélica. El cambio, fíjese bien en esta expresión, el cambio de la condición del hombre es indispensable para poder saborear los beneficios de Dios, ¿verdad? Si estamos enfermos, si estamos dolidos, si nos afecta seriamente por ahí un órgano, nos duele la cabeza, pues no podemos disfrutar tanto los beneficios o las bendiciones de Dios. Entonces Dios está preparando desde ese ángulo, desde esa parte, desde la sanidad, desde las incapacidades, a su pueblo para que aproveche al máximo estas bendiciones, estos beneficios, ¿verdad?, de Dios para su pueblo. Por ello, quitará los impedimentos y la incapacidad, en su lugar dará la sensibilidad que obra el Espíritu Santo, a fin de que sean convertidos y hechos recipientes de la salvación. Y aquí tenemos una imagen de una persona que estaba coja, miren, y cómo está brincando como un ciervo, como un venado, porque acaba de recibir esa sanidad que solo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo puede dar. Inciso B, el camino de santidad, basado en Isaías 35, del 8 al 10. Versículo 8, ahí lo tenemos en pantalla, dice, y allí habrá una calzada, a la cual se llama camino de santidad. No pasará por ella ningún impuro, será para los que siguen el camino, y los simples no se desviarán. Una calzada segura, entonces, ¿verdad? Estamos hablando aquí, parejita segura, sin peligros. Entonces no solamente brotará el desierto y florecerá profusamente, como dijimos al principio, ¿verdad? Esa transformación del terreno seco, árido, desértico. No solamente eso, sino que habrá un camino por el cual el pueblo del Señor podrá andar con plena seguridad. Es un camino santo, no uno ordinario. Es un camino de redimidos, por lo que los impuros no podrán pasarlo, caminarlo. Entonces es para los redimidos, para ese remanente
de que hablamos también al principio. Ese remanente puro, ese remanente que dice seguir a Dios, pero de hecho lo prueba con su vivir diario, con los hechos lo prueba, de que en verdad obedece a Dios y le agrada adorarlo y le agrada alabar su nombre. Otra vez Cristo se identifica con el cumplimiento de la profecía, cuando declara ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí, como lo dice en su palabra en Juan 14:6. Juan 14:6. Y aprovecho para decirle que usted puede corroborarlo fácilmente, estas citas, de que realmente la palabra de Dios dice eso. Si no tiene Biblia a la mano ahí, en el celular, simplemente teclee Juan 14, espacio 6, y le aparece por ahí una opción donde seguramente una de ellas va a ser ese versículo de que estamos hablando. Y usted puede comprobar fácilmente que así dice como lo estamos diciendo aquí. Lo invito a que lo haga. Los que tienen Biblia, pues por supuesto que es mejor ahí en la Biblia. Entonces, solamente se va al Padre siendo redimido. No hay otra. Los pecadores, dice, no pueden acercarse a Dios porque Dios aborrece el pecado. Y a los redimidos les ha sido perdonado ese pecado. Entonces, redimidos por Cristo, por lo que no pasará por ella ningún impuro. Muy bien. Entonces, el camino tan claramente marcado indica la sencillez del plan de Dios para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Es muy sencillo el plan de salvación para todo hombre que lo quiera aceptar. Es muy sencillo. Y como les decía, al final explicamos un poco más ese detalle. Versículo 9. Allí no habrá leones, dice. No subirán por ella fieras voraces, ni se encontrarán allí, pero caminarán por ella los redimidos. Otra vez esta palabra otra vez, los redimidos, que sabemos que son los que han sido lavados en la sangre de Jesucristo, porque le han aceptado como su único y suficiente Salvador. Entonces, el camino también estará completamente libre de peligros. La liberación del cautiverio significa el regreso a la tierra prometida por el único camino posible. Dios también ofrece un regreso a Él en Jesucristo, un retorno espiritual a Dios, el camino guía a la vida eterna. Entonces aquí, pues, seguido pasa que en la Biblia no nada más, en este caso, no nada más está hablando de ese regreso de Babilonia a Israel, a Judá, sino que también tiene ese alcance que estamos esperando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para llevar a su pueblo, para levantar a su iglesia, para levantar esa cosecha de ese remanente que permaneció, ¿verdad? Que permaneció fiel a Dios. Y muchas veces se dice en la palabra que el único camino es Jesucristo. Él mismo lo dijo cuando anduvo en su ministerio aquí en la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bastante claro. Entonces, ahí tenemos, de hecho, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien. Versículo 10. Los rescatados del Señor volverán a entrar en Sión con cántico, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Qué bonito cambio, ¿verdad? Qué gran diferencia de cuando este pueblo de Judá estaba sufriendo tanto allá. Por 70 años sufrió en Babilonia. Pero aquí toca la profecía de Isaías, toca el punto de cuando ellos regresarán y entrarán a su tierra con júbilo, con cánticos.
nuevamente a su tierra, esa tierra que dice la palabra de Dios, fluye leche y miel. Entonces los rescatados del Señor andarán por ese camino cantando y gritando de alegría. Sobre sus cabezas como una corona estará el gozo perpetuo que nunca termina ya. Durante el periodo de opresión, el regocijo y la alegría fueron quitados. Recordemos que en el estudio 11 mencionamos que en el Salmo 137 es una de las pocas partes de la palabra de Dios que habla de cómo estaban sufriendo el pueblo de Dios en el exilio babilónico. El Salmo 137, decíamos que hay hasta una canción que habla de ese salmo, que se llama Ríos de Babilonia, de los años 70 por allá. Entonces, este Salmo 137 es un lamento al 100% de cómo el pueblo estaba sufriendo en los ríos de Babilonia. Y los babilónicos les pedían que cantasen porque el pueblo de Israel era famoso por los cantos. Pero ¿cómo iban a cantar estando en ese sufrimiento? Decían ellos, que les pedían los enemigos, ¿verdad? Quienes los torturaban, que les cantasen. Pero ahora están entrando nuevamente a su tierra y ahora sí entran con un gozo, entran con alegría, ¿verdad? Ahora sí cantándole a nuestro Dios, porque se ha terminado ese periodo de gran sufrimiento. Entonces, ahora este regocijo y alegría seguirán a los redimidos y los acompañará a Sión. Bien, estamos ya casi concluyendo este estudio y seguimos con este último versículo. El Espíritu del Señor es el que produce ese gozo, el gozo de la salvación, que nosotros también lo tenemos, hermanos. El gozo de la salvación, nunca se nos debe olvidar que tenemos ese gozo y lo debemos de estar manifestando siempre. Por su parte, la tristeza y el llanto que antes habían sido los acompañantes de los exiliados, ahora se han ido y se han ido lejos para ser sustituidos por este gozo, ¿verdad? Estas alabanzas que ahora sí les nace cantárselas a nuestro Dios Todopoderoso. Son sentimientos que no se llevan bien con la salvación, esos sentimientos de los afligidos, de los exiliados, de los sufrimientos. Por supuesto que no. Ahora hay gozo y hay alabanza. El futuro está lleno de hermosas expectaciones, que son las promesas de Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí tenemos una imagen que más o menos representa, ¿verdad?, cómo el pueblo está, los redimidos están entrando a Sión. Muy bien. Ahora, mencionábamos que el cambio en la condición del hombre es indispensable. El cambio en la condición del hombre es indispensable para poder saborear los beneficios o las bendiciones de Dios. Tiene que haber un cambio. Estamos hablando de un cambio en el hombre para saborear los beneficios y las bendiciones de Dios. Y ¿cómo llega el hombre a experimentar ese cambio? Bueno, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Es la única forma. Ello le permitirá disfrutar de un grande gozo, que la Biblia lo llama el gozo de la salvación. Además, nos libra de muchas aflicciones, porque aprendemos a esperar, a depender más de Dios, depositando todas nuestras cargas en Él, porque eso nos dice Él mismo en su palabra. Entonces, si usted aún no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, hágalo ahora mismo. Si lo deja para después,
puede que sea demasiado tarde. Aquí abajo le seguimos dejando un enlace que lo llevará a un folleto donde se le explicará con todo detalle los pasos a seguir para que logre este cambio que lo va a hacer hijo de Dios, que lo va a hacer disfrutar de los beneficios, disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios, y lo va a hacer sentirse descargado, fíjese bien, descargado de las aflicciones que este mundo provoca en todas las personas. Y los hijos de Dios o los redimidos no somos la excepción, pero depositamos nuestras cargas en Dios y nos sentimos con ese peso menos sobre nosotros. Sentimos esa paz que Dios da, que solamente nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Le invito, de verdad, que sería el paso más importante de su vida si toma en cuenta este consejo y observa este folleto y lo sigue y lo aplica a su vida. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana con un nuevo estudio de la palabra de Dios. Si gusta, suscríbase al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que pueda llegar a más personas. Sus comentarios son bien recibidos también. Vamos a orar para así quedar despedidos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Pero te seguimos pidiendo que pueda llegar a muchos corazones necesitados. Te pedimos que pueda servir para la edificación de tu iglesia también. Gracias porque nos permites hacerlo, nos permites trabajar en tu obra. Gracias que lo hacemos con gusto, bendito Dios y Padre Celestial. Todo lo seguimos dejando en tus manos. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.